Escapar de Corea del Norte representa una de las decisiones más extremas y arriesgadas que puede tomar una persona. No se trata simplemente de cruzar una frontera, es una acción que desafía al régimen más hermético y represivo del mundo. Las personas que huyen de este país lo hacen arriesgando su vida, ya que si son capturadas durante el intento, enfrentan torturas, trabajos forzados o incluso la ejecución. En la mayoría de los casos, el escape implica cruzar el río Yalu o el Tumen hacia China, lo cual requiere contactos con traficantes, sobornos a soldados o un conocimiento profundo de la geografía, todo mientras se evita ser detectado por patrullas armadas o cámaras de vigilancia. Una vez fuera del país, la amenaza no desaparece. Muchos desertores norcoreanos terminan en China, donde no se les considera refugiados, sino inmigrantes ilegales. Si son descubiertos por las autoridades chinas, corren el riesgo de ser repatriados a Corea del Norte. Esto significa una condena segura, trabajos forzados en campos de prisioneros políticos, interrogatorios brutales y, en algunos casos, sentencias de muerte. Esta situación pone a los fugitivos en una constante huida, escondiéndose en casas seguras organizadas por redes cristianas o grupos de derechos humanos, quienes les ayudan a llegar a terceros países como Corea del Sur, Estados Unidos o países del sudeste asiático. Para aquellos que logran llegar a un lugar seguro, el proceso de adaptación puede ser abrumador. Escapar de Corea del Norte no significa automáticamente alcanzar la libertad mental. Muchos desertores han vivido toda su vida bajo la propaganda estatal, aislados del resto del mundo, sin acceso a Internet ni a información externa. Llegar a un país moderno y libre implica enfrentarse a un choque cultural profundo. Aprender a usar un cajero automático, tomar decisiones cotidianas sin temor a represalias o simplemente confiar en otras personas son desafíos enormes para alguien que ha vivido en un estado de vigilancia constante. Las consecuencias emocionales también son devastadoras. Muchos desertores sufren de trastorno de estrés postraumático debido a las experiencias vividas tanto dentro del país como durante su fuga. Han presenciado ejecuciones públicas, sufrido hambre extrema y temido constantemente por su vida. Algunos fueron obligados a dejar atrás a familiares, sabiendo que la represalia del régimen probablemente caerá sobre ellos. La culpa y la preocupación por sus seres queridos los acompaña por años, y en muchos casos, la separación es permanente, ya que no hay forma segura de contactar a quienes se quedaron atrás. Desde una perspectiva geopolítica, cada escape es una amenaza para el régimen de Kim Jong-un. Las autoridades norcoreanas consideran a los desertores como traidores y enemigos del Estado. Por eso, invierten enormes recursos en evitar que las personas escapen, reforzando la frontera y castigando a quienes ayudan o simpatizan con ellos. También utilizan a los desertores como ejemplos para sembrar el miedo dentro de la población, mostrando imágenes de ellos como personas fracasadas y manipuladas por Occidente. Sin embargo, los testimonios de los que han logrado huir y hablar abiertamente son valiosos para la comunidad internacional, ya que revelan la gravedad de las violaciones de derechos humanos dentro del país. Los medios de comunicación, sobre todo en Corea del Sur, a menudo dan visibilidad a los desertores, pero esta exposición también puede tener un precio. Algunos se convierten en activistas, escritores o conferencistas, mientras que otros sufren discriminación o son estigmatizados como diferentes. Además, el temor a ser espiados o perseguidos por agentes norcoreanos persiste. Ha habido casos documentados de intentos de secuestro o asesinato de desertores de alto perfil, lo que demuestra que el alcance del régimen puede extenderse más allá de sus fronteras, especialmente hacia Corea del Sur y China. En el plano social, la integración de los desertores en nuevas comunidades no siempre es fácil. Aunque Corea del Sur ofrece programas de ayuda, como clases de adaptación cultural y apoyo económico inicial, muchos encuentran difícil encontrar empleo estable o establecer relaciones sociales duraderas. Son vistos por algunos surcoreanos como personas atrasadas o poco preparadas. Esta marginación puede llevar al aislamiento y, en casos extremos, al suicidio. Por esta razón, las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel clave en brindar apoyo psicológico, académico y profesional a los desertores. A pesar de todos estos desafíos, escapar de Corea del Norte sigue siendo para muchos un acto de esperanza. Representa la posibilidad de elegir, de vivir sin miedo, de reencontrarse con la dignidad perdida. Muchos desertores, especialmente jóvenes,
se convierten en defensores de los derechos humanos, compartiendo su historia para generar conciencia internacional. Algunos incluso han logrado una vida plena en su nuevo país, con carreras exitosas, familias estables y un sentido de propósito. La resiliencia de estas personas, después de todo lo vivido, es una prueba del poder humano de resistir y reconstruirse. Finalmente, cada fuga de Corea del Norte es también un mensaje al mundo. Mientras exista un régimen que oprima, torture y aísle a su gente, siempre habrá quienes se atrevan a buscar la libertad, sin importar el costo. Su valentía no solo desafía a la dictadura norcoreana, sino que también interpela a la comunidad internacional a no olvidar que hay millones de personas aún atrapadas en ese sistema. Escapar no es solo huir, es resistir, es denunciar y, sobre todo, es luchar por una vida que valga la pena ser vivida. Uno de los aspectos más trágicos del escape de Corea del Norte es el castigo colectivo que impone el régimen. La doctrina de culpabilidad por asociación permite al gobierno castigar hasta 3 generaciones de una misma familia por los crímenes reales o imaginarios de uno solo. Así, cuando una persona logra huir del país, sus padres, hermanos e incluso hijos pequeños pueden ser enviados a campos de prisioneros políticos, donde las condiciones son brutales: trabajos forzados, violencia sexual, malnutrición crónica y nula posibilidad de libertad. Esto convierte el escape no solo en un acto personal, sino en un evento con profundas consecuencias para todo el círculo familiar. Además del dolor por haber dejado atrás a la familia, muchos desertores enfrentan la cruda realidad de que es casi imposible restablecer contacto con sus seres queridos. Corea del Norte bloquea completamente las comunicaciones hacia el exterior. Algunos recurren a intermediarios chinos o redes clandestinas de contrabando de teléfonos móviles, pero estos métodos son peligrosos y costosos. Aún así, los lazos emocionales con la familia no desaparecen, y muchos desertores viven con un sentimiento constante de pérdida, culpa e incertidumbre. La imposibilidad de saber si sus padres están vivos o si sus hijos los recuerdan se convierte en una herida emocional permanente. En este contexto, las organizaciones internacionales de derechos humanos desempeñan un papel fundamental. Los informes de desertores alimentan bases de datos que documentan las atrocidades del régimen norcoreano: campos de concentración, torturas sistemáticas, esclavitud moderna y ejecuciones arbitrarias. Gracias a estos testimonios, se han elaborado informes ante organismos como la ONU, que han calificado la situación de Corea del Norte como crímenes contra la humanidad. Aunque las sanciones impuestas por la comunidad internacional no han logrado cambiar de forma estructural al régimen, sí han servido para visibilizar la situación y aumentar la presión sobre países que colaboran con el gobierno norcoreano. Por otro lado, la tecnología está empezando a jugar un papel silencioso pero poderoso en el debilitamiento del aislamiento norcoreano. El contrabando de pendrives, radios clandestinas y teléfonos móviles desde China permite que algunos norcoreanos accedan a películas surcoreanas, música occidental e incluso noticias del exterior. Esta exposición a una realidad alternativa despierta dudas sobre la propaganda oficial y genera, en algunos sectores, el deseo de escapar. Muchos desertores afirman que fue a través de una película o una conversación telefónica con alguien en el extranjero que comenzaron a cuestionar la narrativa del régimen y a planear su huida. Sin embargo, este despertar es una espada de doble filo. Una vez que alguien empieza a hacer preguntas o demuestra interés en el exterior, cae bajo sospecha. Los vecinos pueden denunciarse entre sí por cualquier señal de deslealtad ideológica, lo que hace que incluso pensar en escapar sea una acción riesgosa. Las autoridades cuentan con una red de vigilancia vecinal donde cada ciudadano debe informar sobre las actividades de los demás. En ese ambiente, la confianza está rota, y la paranoia es una herramienta de control extremadamente eficaz. Por eso, quienes planean escapar lo hacen en completo secreto, incluso a veces sin avisar a sus propias familias. En el exterior, particularmente en Corea del Sur, la situación geopolítica entre las dos Coreas también influye en la vida de los desertores. Aunque legalmente todos los norcoreanos que llegan a Corea del Sur se convierten automáticamente en ciudadanos surcoreanos, las tensiones militares y políticas entre ambos países hacen que muchos surcoreanos vean a los desertores con sospecha. Algunos los consideran posibles espías infiltrados, y otros los ven como un recordatorio incómodo de la tragedia nacional que representa la división del país. Este contexto complica aún más su integración,
pues a la lucha interna del desertor se suma la desconfianza del entorno. Otro punto importante es la educación. Muchos desertores jóvenes llegan con un bajo nivel de escolarización o con conocimientos fuertemente ideologizados. Por ejemplo, algunos creen que Corea del Norte es la nación más avanzada del mundo, porque así les enseñaron desde la infancia. Reeducarse implica no solo aprender hechos nuevos, sino también desaprender una visión del mundo profundamente arraigada. Los procesos de adaptación educativa pueden tomar años y requerir apoyo psicológico continuo. Aún así, hay casos inspiradores de jóvenes desertores que han llegado a universidades prestigiosas y se han convertido en voces claves para la comprensión de la realidad norcoreana. A nivel internacional, el drama de los desertores de Corea del Norte también ha servido para replantear las políticas de asilo y refugio. Algunos países, como Tailandia o Malasia, sirven como rutas de tránsito hacia Corea del Sur, pero otros, como Rusia o incluso algunos europeos, han deportado en el pasado a desertores por presiones diplomáticas. Esto plantea una pregunta ética profunda sobre el papel del mundo en proteger a personas que huyen de dictaduras extremas. En un mundo donde el pragmatismo geopolítico a veces pesa más que los derechos humanos, los desertores se convierten en víctimas de un ajedrez diplomático que pone su vida en constante peligro. Pese a todo, cada historia de escape es también una historia de resistencia y supervivencia. Muchos desertores han creado comunidades propias en sus nuevos países, donde se apoyan mutuamente, celebran tradiciones norcoreanas desde una nueva libertad y crían a sus hijos con una mezcla de nostalgia, orgullo y determinación. Sus testimonios no solo son relatos de horror, sino también ejemplos de esperanza. Cada vez que uno de ellos habla en una universidad, escribe un libro o aparece en televisión, su historia contribuye a desafiar el silencio impuesto por el régimen y a mantener viva la conversación sobre una de las dictaduras más cerradas del mundo. En última instancia, escapar de Corea del Norte no es solo una huida del hambre o la represión, es un acto profundamente humano de búsqueda de libertad, de identidad y de dignidad. El mundo libre tiene una responsabilidad moral de escuchar esas voces, proteger a quienes se atreven a desafiar al régimen y no permitir que sus historias se pierdan en el olvido. Mientras haya personas que arriesguen su vida por cruzar una frontera en busca de un futuro distinto, el silencio cómplice no puede ser una opción. Porque cada desertor es la prueba viviente de que incluso en el lugar más oscuro, todavía hay quienes sueñan con la luz. Ahora cuéntanos, ¿tú qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.